Título del presente video: el parafraseo básico en la tesis jurídica, marco conceptual. Apreciables alumnas y alumnos de seminario de tesis en sistema escolarizado y ejecutivo. En esta ocasión me propongo para ustedes hacer un nuevo video que tratará acerca de lo que es la paráfrasis y cómo es que la debemos de formular dentro de nuestro marco conceptual. Bueno, nuestros productos escolares, como ya lo hemos platicado en varias ocasiones, se componen de un marco metodológico, se compone del marco conceptual, de un marco teórico, de un marco contextual, un marco jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, hablando del marco conceptual, este marco se genera a partir de la elaboración de una lista de términos que necesitamos conocer, y esos términos le vendrán a dar a nuestro proyecto luz intelectual. Términos que fueron recabados, previamente identificados en el título de nuestra investigación e incluso en el planteamiento del problema. Todas y todos ya tienen su listado, aunque ya existe, conforme va avanzando la investigación, puede sufrir algunas alteraciones, sobre todo adicionarle algunos más o de alguna manera ordenarlos si es que no hay un orden preciso en cuanto a los conceptos. Pero bueno, es algo que se tendrá que ir trabajando en el camino. En el capítulo 2 del producto tenemos el marco conceptual. Nuestro número de guía es el 2.1, sustento teórico del marco conceptual. Y en este apartado, como ya lo platicamos, tenemos la base teórica que le da sustento a este marco. Si nuestro número guía es el 2 e inicia con el 1, que sería como que el tema principal, el primer concepto que nosotros hayamos establecido, este es solo un ejemplo, sería entonces el 2.2. Aquí el término que estamos buscando es derechos humanos. ¿Qué significa derechos humanos cuando hablamos de esa palabra o de ese par de palabras que conforman un término, un concepto? Nosotros nos vamos a la tarea de investigar en alguna fuente confiable si existe alguna definición que nos diga, vuelvo a repetir, lo que significa derechos humanos. Como un subtema del 2.2 se apertura el 2.2.1. En este caso, se acude a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México a efecto de recabar el significado de ese término. Encontramos un significado que vamos a establecer con algunas características en esta parte de la hoja. Debajo de la definición de derechos humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, insertamos nuestro párrafo fuente, mismo que vamos a justificar en cursivas, como lo ven aquí, y que además tendremos que ponerle las respectivas comillas de inicio y las finales. Lo que deja ver tácitamente, implícitamente, que no es un concepto suyo, no es una idea suya, sino es de otra fuente, y para efectos de evitar alguna confusión por quien está leyendo el documento, que pueda generar ahí suspicacias e incluso acusar de plagio. Esta fuente base, la vamos a poner con sus respectivos espacios a la derecha, de la forma en que lo están viendo, también con el objetivo de que el lector
el sinodal o quien tenga que ver el documento a primera vista se percate de la diferencia entre la fuente base y la paráfrasis correspondiente a la misma. Le vamos a establecer acá también la cita que corresponde a la fuente de donde sustrajimos la información. La fuente, como recordarán, les dije que de manera provisional, como una estrategia metodológica, la pusiéramos después del párrafo que obtuvimos de la misma, de manera provisional, porque la vamos a quitar y la vamos a mandar a su correspondiente apartado, que es prácticamente al final de la tesis. Ok. Cumplidos estos requisitos que están viendo acá, ahora el investigador puede proceder a parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Bueno, de acuerdo a Tesis Master, página web que tiene prestigio en este tema de la elaboración de productos académicos, dice, parafrasear es un proceso que implica adaptar o explicar con nuestras propias palabras una afirmación de otro autor. Su función fundamental radica en hacer más entendible y o inteligible una idea más compleja para su comprensión. Por lo tanto, una paráfrasis siempre supone un texto original de base, es decir, existe un texto original que se toma para realizar una versión propia con términos más simples. Y digo versión propia entre comillas, porque recuerden que no son nuestras ideas, solo estamos parafraseando las ideas de otra persona. Ok. En clase establecimos que debajo o en la parte inferior de la fuente base, que es esta, solo en cuanto al marco conceptual, recuerden, porque en cuanto al marco teórico, no es abajo, tiene otro espacio en el que lo van a insertar, que vamos a ver en un video específicamente para eso. Van a establecer qué es lo que entienden y cómo pueden explicar lo que dice la fuente base. Aquí yo me había adelantado ya para obviar tiempo e hice una paráfrasis. Cabe hacer mención algo importante. En una evaluación diagnóstica de los grupos escolarizado y ejecutivo, he tenido a bien llegar a la conclusión y a la decisión de que es suficiente por el momento una paráfrasis básica. ¿Por qué digo básica? Hay paráfrasis mecánicas, paráfrasis constructivas, etcétera. Pero por lo pronto, para acercarnos a un primer nivel, llamémosle así, para entrar por primera vez al tema de las paráfrasis, a la práctica y el ejercicio de la paráfrasis, dejémoslo en básico. Este es un ejemplo que les presento. Hablar de derechos humanos es establecer que son privilegios que tienen su base en lo que llamamos dignidad o valor humano. Aquí le podemos poner o valor en favor de la persona, ¿no? Persona, por el simple hecho de serlo. De serlo. O sea, de ser personas. Estos derechos nos brindarán la oportunidad de desarrollarnos integralmente, en nuestra sociedad, que como lo establece la CNDH, que está aquí arriba, se encuentran contenidos en nuestra Carta Magna, además de que también los podemos encontrar en tratados internacionales. Este solo es un ejemplo ilustrativo de cómo tiene que elaborarse la paráfrasis y en qué parte debe de quedar. A partir de acá, estamos cumpliendo con los requisitos que se necesitan para validar acertadamente cada uno de los conceptos. Título o tema,
subtema, cuantos subtemas sean necesarios, fuente base, su respectiva cita, comillas, comillas, cursivas, y en la parte inferior, paráfrasis. Así es como tienen que quedar todos y cada uno de sus conceptos. Vuelvo a reiterar. En esta ocasión de mi parte es todo. Estén pendientes de los siguientes videos. Agradezco su atención y sigan trabajando en su producto. Les envío un cordial saludo. Muchas gracias.